El Ministerio de Curación, capítulo 16. La oración por los enfermos. Grabación 936. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Bueno, muchas gracias, hermana Marta. Muchas gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Y gracias también a los hermanos, pues que se están sumando y están cada día respondiendo, ¿no?, a este desafío que nos ha propuesto a todos la red Despierta Pueblo Mío. Hoy vamos a tener, apreciados hermanos, un capítulo muy especial. Me parece tan hermoso este capítulo. Se titula La oración por los enfermos. Definitivamente son este tipo de consideraciones las que a nosotros nos hacen un pueblo distinto. Y esto no para vanagloria humana, ¿no?, sino para que nosotros asumamos nuestras responsabilidades y le demos gracias a Dios por eso. Son planteamientos como estos los que nos podrían llevar a nosotros a marcar la diferencia, los que nos darían el enorme privilegio de tener una respuesta diferente para todas las situaciones que están envolviendo a la humanidad. Así que les voy a invitar para que después de orar consideremos algunos aspectos que nos son presentados y propuestos en este capítulo. Invito a los presentes para que cierren sus ojos, se pongan de rodillas, elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Una vez más, amado Señor, en torno a tu palabra, pero a tu divina presencia nos encontramos, queriendo ser sensibles a tu voz, queriendo hacernos eco de tus recomendaciones, queriendo, Señor, en esta oportunidad hacernos depositarios de tu voluntad sagrada y tratando de comprender todo lo que ello representa para quienes se disponen y también para todos aquellos que de alguna manera se han de ver beneficiados con este trabajo y este ministerio que tú nos has encomendado. Te pido, amado Señor, que estés con nosotros al abrir tu palabra y que estas sencillas recomendaciones llenas de luz y también llenas del propósito divino puedan ser recibidas con beneplácito en cada uno de nuestros corazones. Quédate con nosotros y enséñanos por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu cada una de las cosas contenidas en el capítulo que vamos a estudiar juntos. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador, te lo agradecemos todo. Amén. ¿Cuáles son las cosas que recomiendan los puntos presentados en este capítulo? En primer lugar, mis apreciados hermanos, leo del primer párrafo. Es que la humanidad está enferma. La humanidad tiene dolor. Y aquí dice la señora White justamente que si hay momento alguno en que los hombres sienten necesidad de orar, es cuando la fuerza decae y la vida parece escapárseles. Así que allí hay un ingrediente muy especial para tener en cuenta. Es justa y sencillamente la situación en la cual se encuentran los hombres hoy por hoy. Pienso que no es por casualidad que se encuentra eso allí, ¿no?, como punto de entrada, como punto de partida. Esto lo recomienda. De igual manera que este primer aspecto está el siguiente, un poco más abajo, en el mismo párrafo de la página 171. Dice: nunca se aparta nuestro Dios misericordioso del al que con sinceridad le pide auxilio. Él es nuestro refugio en la enfermedad y en la salud. Así que a mí me parece que son las dos posiciones que a manera de punta de lanza se van a convertir entonces
también en la base para cada una de las declaraciones que vamos a seguir encontrando en el capítulo. Vuelvo a leer esta última. Nunca se aparta nuestro Dios misericordioso del alma que con sinceridad le pide auxilio. Él es nuestro refugio en la enfermedad y en la salud. Así que la humanidad está enferma. Dice que es el momento más apropiado para orar, cuando hay necesidad en el corazón. Y luego menciona esto como a manera de promesa, que Dios es el refugio de todo ser humano, que Él nunca se ha apartado de su misericordia y que con sinceridad el alma puede buscarle y Dios irá en su auxilio. Algunas declaraciones bíblicas de los salmos presentadas aquí, por ejemplo esta del Salmo 103. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. A causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, los hombres fueron afligidos. Su alma abominó toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Y Él los salvó de sus aflicciones. Envió su palabra y los curó y los libró de la ruina. Apreciados hermanos, no es solamente el dolor del hombre moderno, no es solamente la enfermedad como consecuencia del pecado, sino también esa bendita misericordia de Dios. Me parece apasionante la forma como termina este Salmo 7 en el versículo 20. Mas clamaron a Jehová en su angustia. El parrafito anterior estaba diciendo que ellos llegaron hasta las puertas de la muerte misma, pero entonces se acordaron de Dios. Clamaron a Él en tiempo de aflicción y Él los salvó de sus aflicciones. ¡Qué Dios tenemos! Se acuerda que somos polvo, conoce nuestras necesidades aún antes de presentarlas, tiene escondidos en su mano todos los destinos de los hombres y se ha propuesto restaurar en el hombre la imagen y la identidad que se perdió como consecuencia del pecado y barrer con sus disposiciones redentivas y salutíferas toda esta escoria y este lastre de miseria y de dolor en el cual se encuentra la humanidad sumida. Ese es Dios, hermanos, que no le paga al hombre conforme a sus iniquidades, que no nos da la espalda, ni tampoco nos trata con el ojo por ojo y diente por diente. Mis hermanos, los fundamentos de la justicia de Dios son justa y sencillamente en su esencia totalmente distintos a los fundamentos de la justicia humana. Nosotros, ajustados a la ley del talión, le pagamos casi con un espíritu de retaliación a aquel que nos hace un daño o detrae contra nosotros, pero Dios no es así. A pesar de lo que ha pasado con la humanidad, de haberse apartado del camino y de haber dejado al Dios de su salvación, cuando vuelven sus ojos a Él, dice, mas clamaron a Jehová en su angustia, y Él los salvó de sus aflicciones, envió su palabra y los curó, maravillosa gracia, y los libró de su ruina. Esta es la garantía de todo lo demás que vamos a estar viendo en este capítulo. Esta es la garantía de que a Dios nos podemos acercar en momento de necesidad. Y esta es la garantía que el contenido mismo de esta obra maravillosa y de especial manera de este capítulo tiene aquellos ingredientes, mis hermanos, con el cual podemos contribuir y participar a este mundo en miseria, en enfermedad y en dolor. Al final de la página 171 dice así: Dios está tan dispuesto hoy a sanar a los enfermos como cuando el Espíritu Santo
pronunció aquellas palabras por medio del salmista. Miren qué promesa. Cristo es el mismo médico compasivo que cuando desempeñaba su ministerio terrenal. En él hay bálsamo curativo para toda enfermedad, poder restaurador para toda dolencia. Y sus discípulos de hoy deben rogar por los enfermos con tanto empeño como los discípulos de antaño. Y se realizarán curaciones, pues la oración de fe salvará al enfermo. Más abajito dice: la promesa del Señor es: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esta promesa es tan digna de crédito hoy como en los tiempos apostólicos, pues denota el privilegio de los hijos de Dios, y nuestra fe debe apoyarse en todo lo que ella envuelve. ¿Qué envuelve entonces esta promesa? ¿Qué envuelve entonces a manera de condición la misma? Porque toda promesa tiene una condición como elemento previo. Y hemos visto, hermanos, en la introducción de este capítulo, que Dios se acuerda de nosotros y responde en tiempo de necesidad, y que el dolor humano es la gran oportunidad que Dios tiene. Ahora hace una serie de promesas, que la promesa es tan nuestra hoy como lo fue para los apóstoles, que es nuestro privilegio presentar a los enfermos en los brazos de la fe, y que la oración de fe salvará al enfermo. Aquí dice que tenemos el poder del Espíritu Santo y la tranquilidad segura de la fe para aferrarnos a las promesas de Dios. Y el mundo está enfermo. Estas promesas deberían girar con insistencia en nuestro corazón. Para nosotros, que nos hemos incluido en el ministerio de curación en favor de esta humanidad, deberíamos siempre hacernos de alguna manera los voceros de este pálpito del Señor. Dios sigue clamando por sus hijos. Nosotros deberíamos decirle a la humanidad que Dios está interesado por ellos. Mis hermanos, lejos de tanto dogma, tanta catequesis y tanta doctrina, lo que el mundo está esperando es la manifestación de Dios, que la dulce faz del Señor se les revele y se les presente a ellos. Y como la humanidad está enferma, este es el mejor ingrediente que tenemos los cristianos, los adventistas del séptimo día, para explorar y adentrarnos en un campo de acción que será definitivamente vasto. Lo que necesitamos tener es un poco de fe. Necesitamos tener un poco más de fe, de confianza en la palabra del Señor, en los medios que Él nos ha revelado. Recuerden la promesa que se encuentra en Éxodo capítulo 15, si oyereis hoy mi voz, dice. Oír atentamente la voz de Dios, guardar sus estatutos, sus mandamientos. Ninguna de las enfermedades que desarrollaron y padecieron los egipcios, dice el Señor, y luego se presenta a Él, después de decir que ninguna de estas enfermedades se desarrollarán en los que sigan esta recomendación y estas condiciones las cumplan, porque Él es el sanador, Él es quien ha puesto además en el cuerpo elementos curativos y un poder restaurador que hay intrínsecamente en la naturaleza que Él creó. Entonces, con esos dos detalles de una naturaleza que tiene un poder de regenerar que Dios le dio, y una bendición y el aval y la aprobación del Señor, diría yo, con estos detalles podríamos nosotros no solamente adentrarnos con confianza a hacer este trabajo, sino esperar grandes resultados, hermanos. Lo que pasa es que nos ha faltado la fe. Lo que pasa es que nosotros mismos no hemos estado experimentando el poder que hay en estas recomendaciones, tal vez. Lo que pasa es que tal vez nosotros nunca nos hemos enfermado, nunca hemos padecido, y por eso no nos palpita el dolor de la humanidad. Pero si de una manera cuidadosa ahora tratamos de tomar con empeño todo esto, hermanos, insisto, qué vasto campo de acción se abriría ante nosotros. Siento y pienso que cada casa se convertiría en un hospital,
Recuerden el ejemplo de nuestro modelo, la ladera de la montaña era o tranquilamente podía ser un santuario o en otros momentos servir a los fines de un proceso de sanidad, un milagro, algo así como un hospital o una clínica. Jesús no encontraba ningún escollo en las situaciones que se le presentaban, sino que veía en todas ellas la manera maravillosa de revelarse y de poder actuar en favor del hombre. Así que nosotros, siguiendo su divino ejemplo, podríamos convertir nuestra casa, así sea, hermanos, así sea de una manera muy sencilla y modesta, para recibir aunque sea un solo enfermo, uno solo, un anciano, aunque sea de paso, hermanos, temporalmente. Tal vez no se nos pida que lo tengamos allí por siempre, pero simplemente tenerles un momento, hacerles gustar pues las mieles del otro aspecto de la vida, mostrar también que hay un Dios en los cielos que es misericordioso, y luego poner en ejercicio, imagínense, la actividad del barro, la funcionalidad del carbón, desarrollar todo lo que es la fisiología de la hidroterapia, así no tengamos ningún fundamento técnico en este sentido, lo vital de los pediluvios, de un baño de tina, de una fricción salina, de un masaje, pero de una oración y de unos alimentos bien preparados, que realmente estén ceñidos a los procesos biológicos que controlan y manejan la existencia. ¿Cuántos prodigios y señales veríamos, hermanos? Lo de Dios es así, hermanos, es sencillo, pero es lo más cercano a los procesos naturales de la vida, y desde ese punto de vista no tienen ningún efecto colateral. De manera que teniendo todo esto en la mente, entraremos en el segundo aspecto de lo presentado por el capítulo. Está en la página 172 al final. Y aquí comienza a hablar de condiciones, porque no hay cumplimiento fiel de las promesas de Dios sin que haya condiciones. Este aspecto también debemos tenerlo bajo consideración suprema, bajo estudio, porque sin las mismas no podremos ver resultados extraordinarios. Dice el último párrafo: Dios oye la oración. Es cierto. Cristo dijo: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. También dijo: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si vivimos pues conforme a su palabra, se cumplirán en nuestro favor todas sus promesas. Somos indignos de su gracia, pero cuando nos entregamos a Él, nos recibe, obrará en favor de los que le siguen y por medio de ellos. Página 173. Solo cuando vivimos obedientes a su palabra, podemos reclamar el cumplimiento de sus promesas. Dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Y si solo le obedecemos parcial y tibiamente, sus promesas no se cumplirán en nosotros. Página 173, último párrafo. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se le enseña también a desechar las prácticas malsanas. Entonces aquí lo que estamos viendo es la presentación de las condiciones. Tenemos a un Dios misericordioso, tenemos un Dios que se complace en que presentemos los enfermos mediante la oración de fe, tenemos un Dios que su oído no se ha grabado para oír, tenemos la promesa maravillosa de la operación del Espíritu Santo y de cómo los hombres llenos de Él pues pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero esto no es un acto repentino, milagroso, muchas veces lo hemos concebido. Tiene tal vez otros ingredientes y detalles, que es lo que estamos viendo aquí, que son las condiciones, y no podemos desconocerlas. Las condiciones hay que tenerlas en cuenta, las condiciones hay que presentárselas al pueblo, las condiciones hay que conocerlas a los enfermos, las condiciones, mis hermanos, sin ellas
no puede haber fiel cumplimiento de las promesas de Dios. Y por eso dice aquí, trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se le enseña también a desechar las prácticas malsanas. De manera que nuestros sanatorios, nuestros hogares o todos aquellos lugares habilitados con este propósito se van convirtiendo paulatinamente en unos lugares modelos de educación, con otros elementos educativos. Ahí se enseña a la gente, hermanos, cómo volver al plan original. Ahí debemos enseñarle a las personas que son los hábitos contrarios a la voluntad y a la palabra de Dios lo que ha hecho que el individuo enferme. Consecuentemente, hay que presentarles entonces a ellos todo lo que tiene que ver con la filosofía de un nuevo estilo de vida, porque será trabajo perdido, lo garantiza aquí, si no enseñamos a la gente a considerar que deben desechar sus prácticas malsanas. Y la nota sigue diciendo, para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida deben ser correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. A mí me parece supremamente interesante todo esto porque está socavando la cultura de la inmediatez en la cual se encuentran sumidos los hombres hoy por hoy. La humanidad quiere alivio inmediato de sus dolencias y el diablo pues le ha hecho a eso una jugada formidable, levantando delante de los hombres como respuesta a sus dolencias todo lo que consiste a la farmacia y al consultorio, hermanos. A mí me da cierta preocupación decir esto. Lo digo con mucho respeto, ¿no? No quisiera, pues de alguna manera, ir a afectar a las personas que tienen todavía estos valores. Pero el consultorio y la farmacia es lo que se ha encargado de eclipsar el plan de Dios. Los medios más publicitados de comunicación, que apelan a lo sensorial, pero no a las facultades más elevadas del ser, nos han enseñado a nosotros que hay recursos para aliviarnos del dolor inmediatamente y que allí, al desaparecer el síntoma, desapareció también la enfermedad y el problema. Y nosotros desconocemos que hay una causa de fondo. Las causas deben ser estudiadas. De manera que el consultorio y la farmacia le han hecho al hombre mucho más fácil la tarea. Cuando sienten un dolor, comprar un analgésico. Y entonces es simple y sencillamente el ingerir el analgésico lo que se va a convertir en una solución inmediata para su problema. Entonces, ¿a quién le gusta someterse a un proceso? ¿A quién le gusta que las reglamentaciones, verdad, o los planteamientos que se le proponen lo inviten a reajustar algunas cosas en su vida, a hacer reformas, a hacer cambios estrictos, a modificar su estilo de vida, a dejar sus patrones y sus hábitos, a abandonar la inercia? El precio que hay que pagar es verdaderamente elevado y la verdad es que a nadie le gusta eso, nadie lo quiere hacer. Todos queremos alivio inmediato y en última instancia dos cosas más refuerzan y asisten a la humanidad en este sentido. Bueno, el bisturí y la sala de cirugía pueden ser la opción. Y si no es así, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la cultura. Esa es la cultura que existe hoy aún dentro de las religiones mayoritarias y más populosas de este mundo. ¿Dónde están los que deberían aparecer en escena para presentar la otra cara de la moneda?
¿Dónde están los educadores en salud y consejeros en estilo de vida que hoy por hoy desde su propio ejemplo están mostrándole a la humanidad que el plan de Dios no puede ser mejorado? ¿Dónde están aquellas almas enviadas por Dios al campamento enemigo para decirles a ellos de todo corazón y con el amor palpitante de Cristo en todo su corazón, en su voz y en su expresión de rostro, que es la calidad de vida que el hombre moderno está llevando, lo que lo está enfermando? Y ahora enseñarles pacientemente para que vayan reestructurando todo su ser en este sentido. Esto requiere tiempo, esto exige dedicación, muchas veces nos exige hasta recursos, nos exige a nosotros abnegación, hermanos, renuncias, tantas cosas. Y yo veo que no es solamente el paciente quien no quiere someterse a eso, sino que muchas veces a los instrumentos nos ha faltado la convicción de vida en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso aquí la nota está diciendo que se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. Y luego dice a quienes solicitan que se ore para que les sea devuelta la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios natural o espiritual es un pecado y que los resultados son inevitablemente el dolor, la enfermedad y la muerte. ¿Cuántas personas se acercan a nosotros para pedirnos que oremos por ellas en su condición de enfermedad en la cual se encuentran? ¿Cuántos, hermanos? A diario, ¿cuántos? ¿Cuántos nos llaman por teléfono para pedirnos que oremos por su salud, que los tengamos en cuenta, que los recordemos en nuestras oraciones? ¿Cuánto nos atrevemos después de eso a dar más allá de un mero sí, o elevar una oración y cumplir nuestro compromiso y nuestra palabra? La palabra del Señor en este capítulo nos está diciendo lo que debemos hacer en esos casos, de una manera muy prudente, ¿no? Muy cuidadosa. Dice, a quienes solicitan que se oren, página 174, hermanos, para que les sea devuelta la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios, natural o espiritual, es pecado y que para recibir la bendición de Dios deben confesar y aborrecer sus pecados. Y eso los va llevando poco a poco al fondo, porque el párrafo siguiente está justa y sencillamente diciendo, la Escritura nos dice, confesaos unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Entonces no es solamente corregir los aspectos que tienen que ver con nuestro estilo de vida como tal, sino también todo lo que tiene que ver con ese componente relacional, con la manera como nos estamos relacionando los cónyuges, los hijos, con los padres, viceversa, la manera como nos relacionamos con nuestro prójimo, tantos hierros y equivocaciones que cometemos, ¿no? Entonces, si de alguna forma esto es lo que está sucediendo, pues aquí la recomendación es, a partir de lo que escribió Santiago, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Así que hay que pedir perdón, hay que acercarse a quien hemos ofendido o herido, pero también hay que cumplir otras ciertas condiciones que tienen que ver específicamente, digamos así, con la manera como el hombre está viviendo, es decir, sus hábitos físicos. Más adelante dice en la página 174, cuando el mal haya sido subsanado, podemos con fe tranquila presentar a Dios las necesidades del enfermo, nunca antes, hermano. Es una situación que entraña mucha responsabilidad para el que lo hace, orar por los enfermos, poner su mano sobre ellos. Una vez que lo hemos inducido a que considere lo de los hábitos físicos y lo que tiene que ver también
con el componente emocional y espiritual, y esa parte que lo relaciona con su prójimo, si lo hemos llevado a que considere y reflexione en estos aspectos, y entonces se pronuncie con ciertas reformas en este sentido, entonces podemos asistir a lo que dice aquí abajo. Cuando el mal haya quedado subsanado, podemos con fe tranquila presentar a Dios las necesidades del enfermo según lo indique el Espíritu Santo. Dios conoce a cada cual por nombre y cuida de él como si no hubiera nadie más en el mundo por quien entregara a su Hijo amado. Siendo el amor de Dios tan grande y tan infalible, se debe alentar al enfermo a que confíe en Dios y tenga ánimo, pero nuestra confianza en Dios es mucho más que decir tengo fe y tengo confianza. Significa que hay que presentar lo que se llama en su palabra requisitos o condiciones. La parte final del párrafo dice: la congoja acerca de sí mismos los debilita y enferma. Si los enfermos resuelven sobreponerse a la depresión y a la melancolía, tendrán mejores perspectivas de sanar, pues el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Aquí está muy claro esto, ¿no, hermanos? Les dije al comienzo que me parecía realmente un capítulo maravilloso, completamente orientador. Hay promesas de Dios. Vamos recapitulando. Hay un deseo infalible, inefable de nuestro Señor. Hay un deseo por la criatura humana. Dios tiene dolor al ver la humanidad como sufre. Dios quiere, hermano. Dios puede. Dios tiene la fórmula. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la última palabra. Dios tiene toda palabra. Pero también se nos exigen ciertas condiciones. Pongámonos en paz con Dios y con los hombres. ¿Cuántas enfermedades se han derivado de esto? Y fuera de eso, ayudémosle al enfermo a que entienda que debe hacer una corrección sustancial y radical, de base, de fondo, de aquellos hábitos que lo han llevado a desarrollar X, Y o Z padecimiento. Porque toda patología tiene una causa. Y puede ser la violación de las leyes naturales, pero puede ser también esa carga en la psique, hermanos, y en la conciencia, que nos ha confundido emocionalmente y que no nos deja estar en paz con Dios. Porque donde hay un pecado, no puede haber paz. Y donde no hay este ingrediente, mis hermanos, el hombre tendrá inexorablemente que enfermar. Así que estos planteamientos son muy claros. Después de expresarlos de esa manera, dice que nos acerquemos ahora al enfermo, página 175, y poner en claro lo siguiente: al orar por los enfermos, debemos recordar que no sabemos orar como se debe. No sabemos si el beneficio que se desea es el que más conviene. En otras palabras, como dice la página 176 en el primer párrafo, nuestras oraciones no han de revestir forma de mandato, sino de intercesión, porque nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. En este sentido hay que ser muy claro y decirle a la persona tal que nos acogemos enteramente al programa de Dios, que nos atenemos y confiamos en la infinita voluntad y buenos deseos del Padre Celestial, que Dios conoce muy bien lo que es mejor para la vida de cada uno, y enseñarle a Él a decir, como aparece en el Evangelio de Lucas 22:42, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Padre Celestial lo sabe todo. Los pacientes necesitan entender eso. Necesitan considerar que el momento de la enfermedad es una oportunidad más que Dios les da. Ese retiro en el cual quedan encerrados, mis apreciados hermanos, puede ser el momento de su vida, aquel instante que no va a tener retorno,
y que hay otros intereses en juego, mucho más elevados, mucho más sublimes, mucho más alzados al cielo, que el simple hecho de recuperar la salud física, con todo lo importante que ésta es. Pero si logramos, hermanos, que estas personas, en esa fase de su vida, anclen en la voluntad de Dios, lo reconozcan, se rindan, confiesen, se arrepientan, giman y clamen delante de Dios y le abran la puerta al Altísimo, nunca se habrá perdido el caso. Así los portales de la tumba se abran para esa persona y tengamos que ver a sus deudos llorar, o tal vez a los nuestros. Pero si hemos conducido paso a paso hasta esas instancias completamente excelsas a la persona que está enferma, entonces se habrá cumplido el propósito. Ahora yo planteo esto delante de ustedes sin que necesariamente sea un tema del capítulo que estamos estudiando. ¿No será, hermanos, que en un altísimo porcentaje muchas de las personas que nos llegan es con el propósito de que terminen sus días en paz? Yo le diría a los presentes que no nos rasguemos las vestiduras cuando no vemos cómo se optimizan los resultados de nuestro trabajo y de nuestra participación por los enfermos. Estoy refiriendo a que no recobren la salud. Dios es el que sabe todo, hermanos, y tal vez ha dispuesto esto para que en esa fase final de la vida de tantas personas se puedan encontrar entonces con la esencia de todo y puedan reconocer por fin que ellos han sido el formidable comienzo que tuvo allá, hermanos, allá, un origen supremamente noble, y que la vida no pasa allí, sino que un destino elevado espera a cada criatura. Para eso necesitamos estar muy conectados con el cielo. Hay que orarle al Señor a tal punto que nuestra oración no asuma la forma de un mandato, sino de una intercesión. Página 176. Porque Dios podría ser el acreedor de la humanidad, pero muchas veces dice que por medio de la fe lo hemos rebajado y lo hemos puesto al plano de deudor nuestro. No sabemos cuál sea la voluntad de Dios. Aquí dice, de esto, es decir, de la voluntad de Dios, se desprende que aunque haya quienes no recobren la salud, no se debe considerar esto falta de fe. Nunca podemos decir, no se recuperó. En casos extremos, murió porque le faltó la fe. No podemos decir eso, porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Nosotros deberíamos aprender a sumergirnos en ella. Que dice que todos deseamos respuestas inmediatas y directas a nuestras oraciones, y hasta nos desalentamos cuando la contestación tarda o cuando llega en la forma en que no esperábamos. Y en la parte final de la página 176 dice, no todos entienden estos principios. Muchos de los que buscan la salutífera gracia del Señor piensan que debieran recibir directa, inmediatamente respuesta a sus oraciones, o si no, que su fe es defectuosa. Por esta razón, ojo, conviene aconsejar a los que se sienten debilitados por la enfermedad que obren con toda discreción. No deben desatender sus deberes para con sus amigos que les sobrevivan, ni descuidar el uso de los agentes naturales para la restauración de la salud. Y en la parte final, en lo que concierne al análisis de este capítulo, hay dos cosas que a mí me parecen supremamente importantes, además de lo que ya hemos discutido así de manera muy sencilla. Es lo de la página 177. A menudo hay peligro de errar en esto. ¿En qué, hermanos? Ojo a esto. ¿En qué? Creer que serán sanados en respuesta a la oración
Algunos temen hacer algo que parezca indicar falta de fe. En otras palabras, hay una confrontación. ¿Son los remedios naturales una respuesta en manos de la fe? ¿O son los remedios naturales un sustituto de la fe? Los adventistas del séptimo día, de avanzada, deberíamos considerar que es parte del gobierno y del programa de restauración de Dios y del Evangelio eterno, que además de la oración se sumen estos otros detalles que tienen que ver con los sencillos remedios que Dios prodigó en la naturaleza, y que eso no es falta de fe. Dice, los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance, hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora. No es negar la fe, hermanos, no lo es tampoco el cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida, y este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud, sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes de la naturaleza. Consistente plenamente esto. Y este párrafo de la 177 concluye: cuando hemos orado por la curación del enfermo, podemos entonces trabajar con energía tanto mayor, dando gracias a Dios por el privilegio de cooperar con Él y pidiéndole que bendiga los medios de curación que Él mismo dispuso. Luego dice, tenemos la sanción de la palabra de Dios para el uso de los agentes curativos. Vuelvo y pregunto, ¿son los elementos curativos provistos en la naturaleza de manera gratuita, generosa y abundante un sustituto de la fe o un elemento en brazos de la fe? ¿Qué respuesta tenemos? La palabra de Dios es clara. Y me permito concluir regresando a la página 172. Invito para los que usan su ejemplar para que regresen a la página 172. Reconociendo que la humanidad está enferma, uno, que el amor de Dios palpita por sus hijos y ha prometido ayudarles y sanarles, tal vez, dos, que Él ha dicho que los que pongan a los enfermos en las manos de Dios pueden ver resultados extraordinarios y que la oración de fe sanará, pero que ha presentado también condiciones. Nos ha dicho que oremos pidiendo a Dios la voluntad y no haciéndolo a Él un deudor nuestro, sino considerando que su voluntad es suprema y que muchas veces, a pesar de que oremos y hagamos las cosas, no se van a presentar los resultados que quisiéramos. También se nos hace la recomendación de a estos detalles sumarle los remedios naturales y aquellos elementos que Él proveyó en la naturaleza. Y a todo eso, todas estas cosas que ha considerado este capítulo, ahora entonces, considerándolos bien, retomándolos a manera de resumen, al finalizar esta grabación, este estudio y este análisis, volvemos a la página 172, parte final del primer párrafo. Tarea nuestra es llevar a Dios en brazos de la fe a los enfermos y dolientes. Ojo, esta es nuestra tarea. Debemos enseñarles a creer en el gran médico. El Salvador quiere que alentemos a los enfermos, desesperados y afligidos, para que confíen firmemente en su fuerza. Y mediante la oración y la fe, la estancia del enfermo puede convertirse en un Betel. Pero mis hermanos, tomo estos detalles a los cuales ya había hecho mención, o por lo menos había soslayado, para terminar con la línea de la 173 en el tercer párrafo. Pero, aquí está el nexo. Aquí está el nexo idiomático. Todo lo que se ha dicho se va a unir a esto
pero hay una partícula que se interpone, pero hacer todas estas cosas no lo podemos olvidar, y por eso lo he dejado para lo último, y con esto cierro, repito, pero el acto de llevar tal oración por los enfermos es un acto solemnísimo y no se debe participar en él sin la debida consideración. Este es un llamado más que para los enfermos, para quienes posiblemente nos encontramos en la tarea de estar haciendo un trabajo en favor de ellos, o los que de alguna manera se están preparando y educando para poder hacer este trabajo como Dios lo ha revelado. Estos detalles deben ser mantenidos en el corazón. Yo les sugeriría a la iglesia de esta hora que vuelvan a estudiar este capítulo, que se haga bajo oración, que se pida la dirección del Espíritu Santo, que consideremos si realmente tenemos el talante en Cristo, y algunas otras herramientas que hemos recibido en nuestra formación para poder participar en este ministerio de curación, pero que no olvidemos nunca que el acto de presentar los enfermos en brazos de la fe, a los dolientes, a los necesitados, es un acto muy solemne. El superlativo que utiliza es solemnísimo y no debiéramos participar en él sin la debida consideración. Miremos adentro el corazón, analicemos las motivaciones y las intenciones nuestras. Miremos si hemos hecho una preparación debida para responder a la humanidad. Miremos si hay el ardor en nuestro corazón para beneficiar a las almas. Consideremos si hemos entendido los propósitos de Dios que nos ha revelado en este capítulo, hermanos. Que si nos ajustamos sencillamente a la voluntad de Dios, pase lo que pase, y entendemos que un propósito más elevado hay detrás de todo esto. ¿Tenemos la fe suficiente? ¿Hemos comprendido lo sacratísimo del evento de presentar a un enfermo a Dios? ¿Hemos hecho los esfuerzos pertinentes a través de los remedios naturales y lo hemos reeducado, no solamente en su apreciación con respecto a los hábitos de vida, sino que hemos estado contribuyendo para reeducar su paladar por la gracia de Dios? Hermanos, esto es profundo, es significativo, es sensible, pero es lo que le da pulso a todo lo que puede recibir el aval y la bendición de Dios, diría yo, el espaldarazo del cielo para todos aquellos que se incluyen en esta obra. La humanidad está enferma y Dios sigue esperando por su pueblo. Presentemos nuestra oración a Dios en esta hora y digámosle que nos capacite para poder entonces ser conforme a su voluntad y conforme a la necesidad de este mundo. Bendito y misericordioso Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra. Una vez más nos sabemos, nos sentimos y concluimos que somos deudores de esta humanidad, Señor, pero también de un mensaje que se nos ha revelado y de un corazón amante como el tuyo. Por favor, Señor, imbúyenos de tu espíritu y haz que nuestra alma palpite de ardor por las almas que perecen en la ignorancia sin luz, que se están perdiendo cada día. Señor, despierta a tu pueblo. Ayúdanos a arrepentirnos de todo corazón. El tiempo termina. Los desastres naturales nos hablan, nos dicen que ha llegado la hora de recoger el alma delante de Jehová de los ejércitos, y capacítanos pues para salir en tu nombre a hacer este trabajo y así encontrar tantos que serán en instancias finales los candidatos para el reino de los cielos. Perdona, Señor, nuestra incredulidad y nuestro pecado, sánanos de nuestras dolencias y ten conmiseración de tu pueblo hoy y también de este mundo. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.